Dice acá el capítulo 13, pues poned pues todo empeño en afianzados en los decretos del Señor y de los apóstoles. ¿Esto qué les suena? Ese primer renglón. Afianzados en los decretos del Señor y de los apóstoles. ¿A qué les suena? Bueno, pues como dice en Efesios, ¿no? Que la iglesia está cimentada en los apóstoles. Primero en la roca que es Jesucristo y luego en los apóstoles. Entonces está en Efesios, también carta de San Pablo. Es una de ellas, ¿no? Sí. Pero hay más citas bíblicas que habla precisamente de los apóstoles. La iglesia debe ser precisamente apostólica. Sí, y de eso, esa enseñanza también la vemos, por ejemplo, en Hechos 2, si mal no recuerdo es Hechos 2:41, creo, donde dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Habla de la iglesia primitiva. En el 42. Y dice, Cristo constituyó primero apóstoles, dice Rigo ahí en Efesios, ¿no? En Efesios 4:12, si mal no recuerdo, y también lo dice en 1 Corintios 12:26 en adelante. Donde menciona que primero están los apóstoles, o como roca principal en Efesios 2:20, a Cristo, ¿no? y el fundamento de apóstoles. Entonces la iglesia debe ser apostólica, y Ignacio dice lo mismo, que hay que afianzarnos de los decretos del Señor y de los apóstoles. Entonces no tenemos problema con eso, es compatible con nuestra fe. Dice, a fin de cuanto todo perdonaréis o salga prósperamente en la carne y el espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu. ¿No? Curiosamente, también siempre que va a referirse a Dios menciona a las tres personas, Ignacio, ¿no? En el Hijo, en el Padre y en el Espíritu. En el principio y en el fin. Dice, unidos pues a vuestro obispo, dignísimo. Entonces, esa es otra característica. Siempre que va a mencionar de apegarnos a Dios, no despega Ignacio al obispo. ¿Por qué? Pues porque ahí está también la autoridad que dejó Dios. Entonces, lamentablemente, en el tiempo en el que vivimos, el protestante generalmente, bueno, lo digo por ellos porque ellos son los que deciden no seguir autoridad, sino que hacer su propia autoridad. Entonces, pues no viene un Dios sin autoridad, ¿no? O sea, si esto lo escribiera, si Ignacio fuera protestante, pues ¿qué diría? Unidos a Dios, al Padre, Hijo, al Espíritu Santo, y no mencionaría al obispo, ¿no? Diría, solo déjense guiar por Dios, como si no hubiera dejado Dios a alguien aquí en la tierra. Entonces el protestante va a decir, sí, dejó a los apóstoles y sus escritos, y por eso nos dejamos llevar solo por la escritura, ¿no? Pero, pues entonces, ¿para qué los apóstoles constituyen ancianos? ¿Para qué constituyen presbíteros? ¿Para qué dicen que Cristo dejó maestros? Dejó apóstoles, dejó profetas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué están ellos? ¿Y en qué momento se terminaron o se perdió la sucesión? ¿En qué momento? ¿No? Y esa pregunta es difícil, nadie la sabe responder. ¿En qué momento? Bueno, los protestantes que sostienen eso, que no hay autoridades, que haya dejado Cristo, sino que cualquiera que tome la Biblia ya puede ser autoridad. Si eso fuera cierto, los protestantes creerían lo mismo todos, pero no, creen cosas distintas, precisamente porque cada quien tiene criterios distintos de interpretar la Escritura. Y fíjense, aparte del obispo, ¿qué dice? Y a la espiritual corona, digna de ser ceñida. De vuestro colegio de ancianos y vuestros diáconos, según Dios. Entonces, es una constante en Ignacio, ya lo hemos leído muchas veces en él, que siempre que menciona al obispo no se olvida de la jerarquía, o al menos de los grados del sacerdocio, que son obispo, presbítero o anciano y diácono. El colegio de ancianos y a vuestros diáconos según Dios, es decir, elegidos por Dios. Entonces, ustedes así pueden checar el contexto, fíjense cómo él habla de Dios, apóstoles, y luego obispo, sacerdote, diácono. Ese es el capítulo 13 de la carta a los magnesios. La carta de San Ignacio de Antioquía Magnesios. A los magnesios. Oye, Diego, y por ejemplo, nuestros hermanos separados, ¿cómo interpretan esos versículos en donde habla de ancianos, de diáconos, de presbíteros? Yo creo... Ellos no creen en los sacerdotes, pero ellos ¿cómo lo interpretan? Pero sí hay sectas que tienen a sus obispos, ancianos y diáconos, ¿no? Entonces... Pero las más conocidas, por ejemplo, ya sabemos que andan bien
Que tengan, ¿qué? ¿Obispos? Ajá, o sea, leen los versículos, Sí. la Biblia, pero ahí donde dicen ancianos, presbíteros, diáconos. Sí, o sea, ellos van a tratar de, pues, imitar una jerarquía de la que leen en la Biblia, porque, digo, lamentablemente como que ellos entienden que la Biblia fue escrita como instructivo para hacer iglesias, para que, como el manual, hágalo usted mismo, ¿no? Haga su propia iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo, mire, debe tener obispo, presbítero, diácono, y ellos entienden como que, bueno, entonces en mi iglesia voy a nombrar esos 3 cargos. Pero no entienden una sucesión en su mente. Aunque le modifiquen un poquito el nombre, ¿no? Que ellos modifiquen el nombre, incluso algunos se lo dejan. Ajá. Le dejan eso. Y si pasa lo mismo, veo que con el Padre Nuestro, ellos les dice uno, es que aquí está escrito el Padre Nuestro, que lo debemos de rezar, de orar. Y te dicen, no, es que nosotros sí respetamos el Padre Nuestro, pero la estructura. Igual aquí, es más fácil esto de darle vuelta para ellos, es más fácil. Pues respetamos la estructura, es más, nosotros también nos nombramos así, pero no se dan cuenta del fondo de eso, ¿no? Y además hay otra, que dicen, bueno, sí son todos estos, pero aquí nunca dice sacerdotes. Pero presbíteros. Pero para ellos no es lo mismo sacerdotes que presbíteros. Entonces hay muchos preceptos que ellos pueden dar para darle vuelta a todo eso. Y no creer, Sí. o respetar. Es que miren, el protestante toma una actitud así como de... Es como si yo me pusiera una playera, ¿no?, de la selección mexicana y diga que yo pertenezco a la selección de México. Obviamente no se van a quedar ustedes con eso, me van a decir, pero a ver, ¿dónde tienes fotos, videos, otras evidencias, ¿no?, que te vinculen a que tú juegas con ellos, ¿no?, a qué equipo perteneces, de México, del extranjero, ¿no? Y yo les digo, no, pues es que yo tengo la playera, créanme, nada más porque traigo la playera. Y puede ser que me compré la original, la que usan los jugadores. Así está el protestante. Ve, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque cargo la Biblia y porque yo tengo el nombre de cristiano. Y ve, yo tengo obispos, presbíteros y diáconos. Piensa en la iglesia de la luz del mundo que tiene obispos, ¿no? Y nada más porque la Biblia dice eso y ellos tienen a esos, ya estamos obligados a creerles. ¿Por qué? Porque están imitando eso, de la misma manera que yo estoy imitando a un jugador de la selección. El problema y lo que no les gusta es cuando les pides más evidencia. Entonces, así como ustedes me van a pedir evidencia, a ver, Diego, pero pues al menos conocieras a los demás futbolistas, ¿no? O sea, tuviéramos visto en la tele jugar contra Corea, ¿no?, contra todas esas selecciones. Tú estuviste aquí, ¿cómo te podemos creer? Bueno, el católico debe cuestionar eso. Entonces, a ver, en la historia, ¿tú dónde has estado? La sucesión de tus obispos, ¿de dónde viene? ¿O se fundó apenas? ¿No? Y ya te das cuenta que ellos se fundaron en Jalisco en 1926. O sea, pero Cristo no, o sea, Cristo vivió mucho antes. Y se enojan, ¿no?, porque les pidamos esa evidencia. Empiezan a decirte que la historia no importa, lo que importa es creer en Cristo. Bueno, entonces yo les diría, es como si yo les dijera, no importa la historia, no importan las evidencias, lo que importa es que yo traigo la selección la playera de la selección de México y deben creerme, ¿no? Entonces caemos en ese juego infantil de desconectarnos o desvincularnos de la historia, ¿no? Entonces, y lamentablemente, por muy ridículo que suene todo esto que les estoy diciendo, pero hay gente que lo cree y forma parte de la secta nada más porque les dijeron eso y porque no les mostraron ninguna evidencia sólida más que decir, pues cargamos la Biblia y créenos. Entonces, y estamos imitando lo que dice este libro y tratan de imitar esa jerarquía. Pero fíjense, no solamente se queda ahí Ignacio, someteos a vuestro obispo y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido según la carne a su Padre y los apóstoles a Cristo y el Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad tanto corporal como espiritual. Entonces, fíjense, cuando dice que hay que sujetarnos, ¿se acuerdan, no? Cuando Pablo dice que los maridos sujétense, no las mujeres, perdón, sujétense a sus maridos. Entonces, a veces se malinterpreta dando a entender como que el marido es más importante que la mujer. Entonces, la mujer debe someterse. Esa palabrita... Las feministas ahí, sí, más en estos tiempos cuando ya existe el veneno o la cizaña de decir que hay machismo en ese tipo de frases. Pero si somos honestos, esa misma palabra que se usa de someterse las mujeres a sus maridos es la misma palabra que se usa cuando San Pablo habla de que Jesús está sometido al Padre. Y eso no significa que el Padre sea superior a Jesús, ¿verdad que no? Pues no. O que haya una jerarquía, no tiene un significado así. Es más bien un sentido de orden, ¿no? Porque fíjense, dice que hay que someternos al obispo y compara eso. Así como nosotros debemos someternos al obispo,
compara, digamos, esa conducta o esa obediencia igual que Jesús con el Padre, ¿no? Igual que los apóstoles a Cristo, el Padre y el Espíritu, a fin de que haya unidad. Entonces significa que cuando yo rompo, no me sujeto al obispo, yo rompo la unidad. ¿Qué hizo Martín Lutero? No se sujetó a su obispo, y ahí van generación tras generación hasta el día de hoy siguiendo esa conducta, ¿no? De no sujetarse al obispo, de quedarse así a la deriva. Entonces Ignacio es enfático en hablar de unidad, y cuando habla de unidad es equivalente a sujetarse al obispo. No dice sujétate a Dios y quita al obispo o quita la autoridad que Dios dejó.